Vamos a hacer, tenemos una horita, vamos a hacerlo muy breve, desde la comodidad de su casa. Vamos a empezar a ver cardiopatías congénitas. ¿Qué entienden por cardiopatía congénita? Enfermedades del corazón con las que se nacen. Exacto, ¿no? Son enfermedades que tiene el recién nacido al nacimiento, ¿no? Problemas del corazón al nacimiento. Entonces vamos a hacer un repaso muy rapidísimo de lo que es la circulación fetal. Recordemos que dentro de la madre, el feto, pues no respira, sus pulmones no están diseñados para respirar. Me están buscando mi señalador. Ya me lo cambiaron ahora. Cambiaron las cosas aquí. Aquí está, perfecto. Dentro de vientre materno, por varias razones, el feto no respira, ¿no? Está nadando ahí en el líquido amniótico y los pulmones no tienen la función que van a tener una vez que el producto nazca. ¿Cómo es que respira un feto dentro del vientre materno? ¿Cómo se oxigena? Por el cordón umbilical. A través de la placenta, exacto, a través de la placenta, que es la que se encarga de llevar sangre oxigenada hacia el feto. El cordón umbilical tiene 3 vasos. ¿Cuántas venas y cuántas arterias? ¿Cuántas? Bueno, tiene una vena umbilical y 2 arterias, y ahí es al revés. La vena es la que lleva la sangre oxigenada y las arterias, las dos umbilicales, son las que llevan sangre sin oxigenar hacia la placenta para hacer el intercambio. Así, digamos que es la que funciona de alguna forma, pues como pulmón del feto, ¿no? La Como el placenta. corazón, más o menos, ¿no? Pues como el pulmón, porque el corazón sí va a bombear sangre. Entonces aquí es donde recibe el feto sangre oxigenada y a través de esta vena umbilical, arterias umbilicales, como se deshace la sangre con los desechos, ¿no? Incluyendo el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces viene la vena umbilical y se comunica con la vena cava inferior. O sea, la vena umbilical se comunica con la vena cava inferior. ¿Cómo se llama el vaso que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior? ¿Cómo se llama? Ductus venoso. Exacto, ductus venosos o conducto venoso, ¿no? Este conducto venoso comunica dos venas. ¿Qué venas? La vena umbilical con la vena cava inferior. Esta parte, la vena cava inferior, es parte previa a donde se une con el conducto venoso, pues ya sangre desoxigenada de la parte inferior del feto, ¿no? Sangre sin oxigenar. Y luego viene la sangre oxigenada que viene en la vena umbilical, y aquí, pues, una parte oxigenada, una parte sin oxigenar, llegan hacia esta cavidad. ¿Qué cavidad desemboca, a qué cavidad desemboca la vena cava inferior? Aurícula derecha. Aurícula derecha. Exacto. Y bueno, quisiera hacer un repaso de cómo funciona nuestro corazón ya que estamos fuera del vientre materno, ¿no? La sangre sin oxigenar llega al corazón del lado derecho. La sangre oxigenada llega al corazón del lado izquierdo. Entonces, lo, la aurícula derecha recibe sangre de 2 vasos. ¿Cómo se llaman los vasos que se enfocan en la aurícula derecha? Cava Venas cava. inferior y superior. Vena cava superior y vena cava inferior. La vena superior, pues la sangre sin oxigenar de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, pues de la parte inferior del cuerpo, ¿no? Está ahí súper complejo, ¿no? Luego, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿y qué vaso eh, ¿qué vaso sigue después del ventrículo derecho? Aorta. No. O El sea, ¿qué ventrículo, sigue después? la arteria Arteria pulmonar. ¿Qué pulmonar. vaso sigue después del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. Entonces Ah, viene derecho. aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y esta es sangre sin oxigenar. ¿Y hacia dónde va esta? Pues va hacia los pulmones. Estamos hablando ahorita de los, una vez fuera del útero, ¿no? El bebé ya que ya nació, nosotros, ¿no? Llega a los pulmones, se oxigena, y sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, hacia la aorta y a todo el sistema, ¿no? De tal forma que todos y cada uno de nuestros órganos, no rayes mi diapositiva, este,
Todos y cada uno de nuestros órganos reciben sangre de un vaso de la aorta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? Doc. Sí, sí, Doc. Alguien ahí le puso una palomita, ya lo borré. Sale. Imagino que fue un dedazo. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a rezarnos al bebé. Bueno, no es bebé, es feto, ¿no? No te preocupes. Fue un error, no pasó nada. Entonces, bueno, vena umbilical con la vena cava, ¿cómo se llama el vaso que comunica la vena cava inferior con la vena umbilical. Ductus venosos. Ductus venosus. Ajá, ductus o conducto venoso, ¿no? Porque este conducto venoso, o ductus venoso, comunica dos venas. Pues se llama conducto venoso, ¿no? La vena umbilical con la vena cava inferior, ¿sale? Aquí ya vienen las dos sangres, la desoxigenada de la vena cava inferior y la que viene oxigenada proveniente de la vena umbilical. Llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Pero necesitamos que esta sangre con oxígeno llegue al lado izquierdo, ¿no? Así como está platicado, no llega, porque es vena acá, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a los pulmones, pero los pulmones no oxigenan la sangre, no pueden hacerlo porque el feto está nadando ahí en líquido amniótico, es pulmones, no branquias, ¿no? Entonces no sirven para oxigenar en ese momento. Entonces, la sangre pasa al lado izquierdo del corazón porque necesitamos que la sangre llegue a la aorta, ¿no? ¿Y cómo es que llega la sangre al lado izquierdo? Pues a través de unos orificios que le llamamos cortocircuitos. El primero está a nivel del septum interauricular y se llama foramen oval, ¿sale? Septum interauricular, de tal forma que la sangre que llega de la vena acá inferior a través que ya tiene sangre que viene del conducto venoso, aurícula izquierda, y esta sangre habitualmente se pasa hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ahora sí hacia la aorta, ¿ok? Parte de la sangre también pasa de la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y llega a la arteria pulmonar. Pero aquí hay otro cortocircuito que se llama, ¿cómo se llama este cortocircuito? Que se llama conducto o ductus arteriosos. El conducto arterioso comunica la arteria pulmonar con la aorta. Conducto pulmonar, perdón, la arteria pulmonar con la aorta, ¿no? Ese es el siguiente cortocircuito, ¿ok? Hay un conducto venoso. ¿Dónde está el conducto venoso? Aquí abajo, ¿no? Y comunica dos venas. ¿Qué venas comunica el conducto venoso? Cava inferior y la Umbilical con la vena de cava inferior. umbilical. Ujú. La vena umbilical con la vena cava inferior. Y el siguiente conducto arterio se llama conducto, pero es arterioso, comunica dos arterias. La arteria pulmonar con la aorta. El feto, el feto se caracteriza porque las ramas de la arteria pulmonar están muy cerradas, tiene una presión pulmonar muy alta, las resistencias pulmonares están muy incrementadas, el feto. Entonces, la mayor parte de la sangre que llega hacia la arteria pulmonar no puede pasar hacia los pulmones, pasa muy poquito porque estas resistencias vasculares están elevadas. Entonces, el cortocircuito es de pulmonar hacia aorta a través del conducto arterioso. Entonces, estos conductos arteriosos, tanto el foramen oval como el conducto arterioso, permiten que la sangre del lado derecho pase al lado izquierdo y llegue a la aorta, porque recuerden que los pulmones del bebé no están, o del futuro bebé, no están haciendo la función de oxigenar. El bebé está respirando o está recibiendo oxígeno a través de la placenta y esa sangre llega al lado derecho. Y necesitamos que llegue al lado izquierdo para que todo el sistema ese oxígeno y lo pueda hacer a través de estos cortocircuitos. Aquí hay otro diagramita, creo que se ve mejor, ¿no? Este es el conducto venoso, ¿no? Comunica la vena umbilical con la vena cava inferior, ¿no? Adelantito ya pasando el hígado, ¿vale? Vena cava inferior, aurícula derecha, una parte se va hacia el ventrículo derecho, arteria pulmonar, conducto arterioso hacia la aorta, y otra parte se va a través del foramen oval. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y hasta todo el sistema. ¿Sí? Entonces estos cortocircuitos son los que permiten que el bebé pueda recibir sangre en todos los sistemas a través de la aorta. ¿Ok? ¿Dudas de la circulación fetal? No, Doc. No, está súper sencillo, ¿no? Bueno,
¿Por qué platicamos esto? Porque ahorita vamos a ver algunas cardiopatías y algunas tienen que ver pues con la persistencia de estos cortocircuitos que no se cierran. ¿Ok? Les voy a pasar este video, los voy interrumpiendo para que ustedes vean cómo funciona el corazón. El primer sistema después de la concepción del espermatozoide con el óvulo, el primer sistema que empieza a trabajar es el sistema cardiovascular. A partir de las 3, 4 semanas ya empieza a bombear sangrita, ya para las 7, 8 semanas ya está bien organizadito el corazón. Entonces, vamos a ver que al principio el corazón es como un globo, ¿no? No está dividido en las 4 cavidades que tenemos ya una vez que se termina de formar el corazón. Entonces, pongan atención a este video, lo voy a reproducir y lo voy parando para que hagamos algunas conjeturas, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? Si no lo pueden escuchar, me dicen, por favor. Definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras: las 2 aurículas derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior el corazón en realidad no está dividido, es decir, sus cámaras no son 4. En este momento se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en definitiva. Perdón. De esta forma, una... ¿Qué dice? Perdón. Definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras, las 2 para poder dar origen así a las... El corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular. Vamos a explicar, voy a hacer unas pausas para predicar lo que me interesa. Por ejemplo, estos son las aurículas y estos van a ser los ventrículos. Entonces se forma el septum. Esa porción se llama porción muscular y al último se forma la porción membranosa. Después vamos a ver la comunicación interventricular y vamos a ver que la más frecuente, el sitio más común de la CIB es en la porción membranosa, que es la última que se cierra de la CIB. ¿Ok? Entonces, estos son los ventrículos y estas son las aurículas. Aquí están las aurículas, ¿vale? Y están formándose unos tabiques para separar el lado derecho del lado izquierdo, ¿no? Esta es la porción muscular del septum interventricular y se llama porción membranosa, que es la última que se cierra. No oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum. Entonces, se empieza a formar en las aurículas un primer tabique que se llama septum o tabique. Septum o tabique. Atrioventricular. No, fíjense, aquí está, le estoy señalando cómo se llama. Estas son las aurículas. Entonces ven cómo se empieza a formar un tabique o septum, y como es el primero que se forma, se llama septum primum.
¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo se llama el primer Crece, pero septum? no Primum. oblitera por completo la comunicación Y, interauricular. y queda un orificio. Y se llama ostium. ¿Cómo creen que se llama ostium qué? Primum. Primum. Es el primer oficio, ostium primum, ¿sale? Y hay personas que no se les cierra y vamos a ver si ya que hay sitio que se llama ostium primum. Ese orificio queda y queda una comunicación interauricular, ¿sale? Entonces, no se cierra por completo y se llama ostium primum, ¿sale? Y luego se va a formar un segundo orificio por Dejando apoptosis. así una comunicación llamada ostium primum o foramen primum. Posteriormente se presenta apoptosis en la región ¿Y cómo se llama este orificio? Que es el segundo. Ostium Secundum. seco. Exacto, el ostium secundum, ¿sale? superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum, al mismo tiempo en que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique más, que es el septum secundum más grueso, hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y, al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interauricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el Ay, ya le cambié otra vez por mes. auricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que Lo es que el repasamos primer ahorita en la agujero a circulación través del cual fetal. pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para poder comprender mejor cómo se lleva a cabo la circulación de derecha a izquierda en las aurículas, vamos a ver este otro diagrama en el que podemos observar un Ese corte frontal frontal, del corazón y vendría vamos siendo a los analizar futuros ventrículos y esas van a ser las futuras aurículas. No hay una división como tal de las 4 cavidades, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se empiezan a formar los tabiques, los septum. exactamente las mismas estructuras, cómo se origina el septum primum, septum secundum y en los cojines endocárdicos. De los cojines endocárdicos debemos entender que estos participan en la formación de las válvulas mitral, de la válvula tricúspide y también en una porción del tabique interauricular y la porción membranosa del tabique interventricular. Podemos observar cómo se forma el septum primum y deja esa comunicación interauricular a través. ¿Cómo se llama este orificio? Ese es el foramen Ostium oval. primum. Es el ostium primum, es el primero que se forma. Entonces viene el septum primum y no termina de cerrar el orificio. Ahora llama ostium primum, es el primer orificio, ¿sale? Ostium primum. Del foramen primum, que después Y después se cierra y por apoptosis se abre otro orificio. ¿Este cómo se llama? Ostium secundum. Ostium segundo o foramen oval, exacto. cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval. Entonces aquí está, ¿cómo se llama este tabique, el primer tabique? ¿Cómo se llama? Septum primum. ¿Y el segundo? Septum secundum. Secundum. Y tapa parcialmente el foramen oval, ¿sale? Ok, ahí va. Seguimos. Posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. La sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. En este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordemos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los dos ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar.
Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. Una vez entendido esto, podemos comprender ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de la tabicación del... Entonces, esto es automático y es de forma simultánea, ¿no? Aurículas, ventrículos. Porción muscular, aquí va a estar la porción membranosa y aquí están las aurículas que van a formar primero el septum primum, ostium primum, ostium secundum y luego el septum secundum, ¿no? corazón, que es un fenómeno completamente dinámico. Podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esa comunicación que debe de existir en la vida prenatal. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda... Este troncocono es el que va a ser después la arteria pulmonar y la aorta. Se va a dividir para formar las dos grandes bases. alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del tronco cono y comienzan a crear unos rebordes vulvares o crestas vulvares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el tronco cono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen. Y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el tronco cono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del tronco cono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del tronco cono comunica con el ventrículo derecho. En la vida prenatal, toda la sangre desoxigenada que llega de la periferia al corazón ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Después pasa hacia el ventrículo derecho, que la inyecta hacia la arteria pulmonar. Sin embargo, como en la vida prenatal el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta y no en los pulmones, la sangre es enviada hacia la aorta a través del conducto arterioso, para ser enviada hacia la periferia de nuevo. Solo un poco de sangre desoxigenada es enviada hacia los pulmones, pero esta regresa hacia la aurícula izquierda como lo haría en la vida extrauterina para ser enviada al resto del cuerpo. La sangre oxigenada que viaja por la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada por primera vez en el conducto venoso. Después es llevada a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, en donde es guiada directamente hacia el agujero oval, para después pasar hacia la aurícula izquierda. Posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y continúa mezclándose con la sangre desoxigenada, para posteriormente ser eyectada hacia la arteria aorta y ser llevada a todos los tejidos del organismo. ¿Dudas de esto? ¿No? No, Doc.
Bueno, yo espero que les queden muchas dudas, pero bueno, es muy No, compleja la formación del embriónica del corazón, ¿no? En teoría eso ya lo deben de saber porque ya están en sexto semestre, pero sí, sí es muy compleja, ¿no? Creo que este video que encontré por ahí en YouTube está muy práctico porque de forma gráfica nos va enseñando cómo es que se dan estas tabicaciones dentro del corazón que cuando fallan en completar el cierre van a dar el origen a varias de las cardiopatías congénitas que vamos a revisar. Vamos a explicar ahora vamos a ver dos, tres diapositivas más y ya terminamos, por el día de hoy. La clasificación inicial de las cardiopatías se refiere a que si producen o no producen cianosis. ¿Qué es la cianosis? la Es la coloración azulada coloración de la azulada piel. de Exacto, mucosas. exacto. Entonces vamos a ver, la intención de esto es ver qué cardiopatías son las que producen cianosis de aquellas que no, ¿ok? En el abordaje, pues, estudios básicos que ocupamos, pues, es un ecocardiograma, ¿no? Para poder visualizar la morfología e incluso podemos detectar algunos edificios como una CIA, una CB. También usamos el cateterismo, si es útil para medir presiones dentro del corazón y para medir la cantidad de oxígeno. Sabemos que el lado derecho maneja sangre sin oxígeno y el lado izquierdo maneja sangre con oxígeno. Entonces tomamos presiones y muestras de sangre para ver la cantidad de oxígeno y presión que maneja, ¿no? De tal forma que cada cavidad maneja presiones distintas, ¿ok? Ahora, otra clasificación es si presentan o no cortocircuito. Y aquí va a ser un alto para que quede un claro bien punto. No vamos a hablar de las cardiopatías congénitas y la clasificación inicial es si tienen o no tienen cianosis. Para que una cardiopatía congénita tenga cianosis, tiene que tener dos puntos fundamentales, dos características fundamentales. Una, que tiene que existir un cortocircuito, ¿sale? ¿Y a qué se ve esto cortocircuito? Pues platicamos que en el corazón de los adultos, el corazón de una persona que ya está fuera del vientre materno, la sangre tiene un sucanito muy característico, ¿no? Todo empieza por la sangre sin oxigenar. Llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. De ahí pasa hacia dónde, después de la aurícula derecha, ¿qué cavidad sigue la sangre? El flujo de sangre. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿El ventrículo derecho hacia dónde va? De los Aurícula pulmones. izquierda. A la arteria pulmonar, a Ajá. los pulmones, a través de la arteria pulmonar. Y de ahí regresa ¿a dónde? ¿A qué cavidad del corazón? La Al aurícula ventrículo, a la izquierda. aurícula izquierda. Aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. La aorta reparte la sangre por todas partes y en el capilar se el intercambio, regresa otra vez hacia el sistema venoso y esa es la vuelta completita que tiene que seguir la sangre. Pero, por ejemplo, si alguien tiene un orificio en el septum interventricular, eso va a hacer que la sangre pase rápidamente de un ventrículo hacia el otro y esto se conoce como un cortocircuito. En el caso de que tuviéramos un orificio en el septum interventricular, la sangre pasaría del lado izquierdo hacia el lado derecho o del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿De qué lado pasaría la sangre? De ¿Cómo, izquierda a perdón? derecha, O sea, si hay un... orificio en el septum interventricular. La ah, sangre pasaría por ese pasaría orificio. de derecha a izquierda, ¿no? ¿Por qué? Pasa, yo Mm, les voy a decir la respuesta, pasa del lado izquierdo al lado derecho porque el ventrículo izquierdo maneja presiones más altas. Entonces, como el ventrículo izquierdo maneja presiones más altas, la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho a favor de ese gradiente de presión. ¿Ok? ¿Sí entendieron o no? Sí, 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 Ok. sí. Entonces, perfecto. Entonces, uno de los requisitos para que una cardiopatía cause cianosis es que tiene que haber un cortocircuito. Pero el cortocircuito tiene que ser de derecha a izquierda, que la sangre pase del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo en este caso, ¿sale? Que el izquierdo. cortocircuito sea de derecha a izquierda. Entonces, espérenme, voy por mi tableta para hacer unos dibujitos. Aguántenme, ¿sale? Un minuto. Sí.
Ahí ven mi pizarrón. ¿Sí lo ven? Bueno, Sí, Doc. entonces, Sí, Doc. vamos a hacer unos dibujitos. Entonces, este es un corazón, ¿sale? Tiene 4 cavidades. Un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, ¿no? Aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Qué vasos llegan a la aurícula derecha? Las venas Las cavas. venas cavan. Venas cava superior y vena cava inferior, ¿no? Pues al revés, ¿no? Bueno, del ventrículo derecho, ¿qué vaso sale? Las Las arterias arterias pulmonares. Es una arteria pulmonar única y se divide en 2 ramas, ¿no? La derecha y la izquierda. Y del ventrículo izquierdo, ¿cuál sale? Son 2, ¿no? No. No, la aorta. La aorta, exacto. Entonces, si tuviéramos un orificio, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo, ¿sale? ¿Qué ventrículo maneja presiones más altas? El ventrículo izquierdo. Entonces la sangre pasea del lado izquierdo hacia el Al lado derecho. derecho, ¿sale? Y para que haya cianosis, la sangre de derecha a izquierda, ¿sale? Entonces, los dos requisitos para que haya cianosis es que uno, tiene que haber un cortocircuito y el segundo requisito es que el cortocircuito sea de derecha a izquierda. Por lo tanto, la CIB sería cianógena o no cianógena. No cianógeno. No cianógena, porque si hay un cortocircuito, para la sangre pasa del lado izquierdo hacia el derecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la CIB, ¿no? Ahí, hice un rayo ahí. En la CIB, que tenemos un orificio aquí, ¿sale? Voy a poner con el color que es, ¿sale? Entonces, la sangre pasa del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. De ahí se va hacia la arteria pulmonar. Y de ahí regresa, ¿hacia dónde va? Hacia los pulmones. Se oxigena y regresa otra vez hacia la aurícula Izquierdo. izquierda. Como que se vuelve a filtrar la sangre, no se va a entender. Por lo tanto, esto no causa cianosis. ¿Sale? Porque esta sangre rica en oxígeno se pasa hacia el lado derecho. ¿Ok? ¿Sí va a entender o no? Sí, Doc. Sí. Sí, sí, Doc. Bueno. Ahora, por ejemplo, hay una caropatía que se llama tetralogía de Fallot, que sí causa cianosis y que también tiene C y B, pero aparte de C y B, tiene estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, la sangre que viene de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho no puede pasar hacia la arteria pulmonar porque tiene estenosis. ¿Y entonces hacia dónde se va? Pues se va hacia el cortocircuito en sentido contrario. Se pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esta sangre rica en dióxido de carbono también se va hacia la aorta. Y aquí sí hay cianosis, porque hay un cortocircuito que se vuelve de derecha a izquierda. ¿Sí me di a entender? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, para que una acropatía tenga cianosis, tiene que tener 2 requisitos fundamentales. ¿Cuáles son? Una Que ser de sea derecha a de izquierda. derecha a izquierda. Primero, que existe el cortocircuito. Bueno, el Tiene que haber un cortocircuito cortocircuito. ¿Sale? Y segundo, tiene que ser de derecha a izquierda. el cortocircuito tiene que ser de derecha a izquierda. Bueno, por ejemplo, hay una cardiopatía congénita que se llama coartación aórtica. Viene la aorta y queda como un reloj de arena. Queda estrecha la luz. ¿Cianógena o no cianógena? No cianógena. Digo, Exacto, porque ni siquiera hay cortocircuito. Tiene que haber No sé. cortocircuito. Exacto. Ahora, otro ejemplo. Que tuviéramos, por ejemplo, una comunicación intraauricular. Un orificio aquí en la aurícula. La sangre en la sella también pasa de izquierda a derecha. ¿Sería cianógena o no cianógena? no cianógena también. No cianógena, porque el cortocircuito es de izquierda A la derecha. excelente. Derecha. Exacto. Ahora, la siguiente clasificación tiene que ver con el flujo pulmonar. ¿Sale? ¿Cómo está el flujo pulmonar? Entonces vamos a hacer otra vez un diagramita de un corazón. ¿Sale? Entonces viene
ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Aquí qué vaso sale del ventrículo izquierdo? La aorta. La aorta. La aorta. Ok, ¿y del ventrículo derecho? Las pulmonares. La arteria, es un tronco de la arteria pulmonar que se divide en dos ramas, ¿sale? Ujú, Derecha sí. e izquierda. Bueno, entonces aquí nos vamos a fijar en esta arteria pulmonar. Sangre normal, ¿sale? Normalmente la sangre que llega a la aurícula derecha viene de dos venas, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Llega hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso es lo normal, ¿estamos? ¿Sí? Sí, doc. Sí, Bueno, doc. pero si tuviéramos un orificio aquí, sangre del lado izquierdo se va a pasar hacia el lado derecho y va a pasar también sangre hacia el ventrículo derecho y también hacia la arteria pulmonar. ¿Cómo va a estar el flujo pulmonar en una comunicación interauricular? Aumentado, ¿no? Aumentado, porque va a pasar el normal y aparte el del cortocircuito. ¿Sí? Sí, doc. ¿Sí quedó claro? Lo repito otra vez. No, sí, No, sí. doc. ¿Lo puede Sí, repetir, Doc, por favor? claro. Vamos a ver lo normal. Aquí vamos a fijar cuánta sangre llega a esta meta, que es la arteria pulmonar. ¿Sale? Lo normal es que la sangre pasa de las venas cavas hacia la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? De la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y luego de ahí hacia la arteria pulmonar. Eso es lo normal. Pero cuando alguien tiene CIA, aparte la sangre pasa a través del cortocircuito y de ahí pasa hacia el ventrículo derecho y de ahí pasa hacia la arteria pulmonar. ¿Cómo está el flujo pulmonar en un paciente que tiene CIA? Está aumentado. Está aumentado porque tiene un doble aporte, el normal más el del cortocircuito. Y si tiene CIB, ¿cómo está el flujo pulmonar? ¿Sería disminuido? Igual está incrementado porque también pasa del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Sale? Y si tiene persistencia del conducto arterioso que comunica la aorta con la arteria pulmonar, ¿cómo va a estar el flujo pulmonar? También ¿Sería aumentado, ¿no? aumentado? También aumentado. Bueno, cuando alguien tiene una cardiopatía congénita con flujo pulmonar incrementado, con el tiempo desarrolla hipertensión arterial pulmonar. Este flujo pulmonar incrementado condiciona hipertensión arterial pulmonar, ¿sale? Entonces, cuando la presión del lado derecho igual al lado izquierdo, si por ejemplo tuviera una sella, el cortocircuito se interrumpe, porque la presión del lado izquierdo es igual al lado derecho. Ya no hay paso de sangre. Pero ¿qué pasa si la presión pulmonar se incrementa mucho mayor que la hipertensión arterial sistémica? El cortocircuito se va a invertir, ahora va a ser de derecha a izquierda. ¿Y qué vamos a ver en el paciente? Cuando el cortocircuito Cianosis. es exacto. ¿Sí? Entonces, con el tiempo una cardiopatía no cianógena, por tener flujo pulmonar incrementado, desarrolla hipertensión arterial pulmonar, y si se deja, ese cortocircuito se puede invertir. Y una cardiopatía que no era cianógena puede condicionar cianosis. ¿Dudas? No, doc. ¿No? Está No, sencillo. doc. Es pura tubería. Pura tubería. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo vamos a volver a ver? El viernes. O, El no, viernes. jueves. El Jueves. jueves. Bueno, El el día que jueves. nos vamos, repasen por favor esto de la circulación cardiovascular. ¿Qué vasos llegan a la aurícula derecha? ¿Cuáles llegan al ventrículo derecho? ¿Cuáles salen? ¿Cuáles llegan? Porque vamos a ir viendo cardiopatías congénitas y vamos a empezar a ver la no cianógena en la siguiente clase. ¿Ok? CIA, CIB, PSA. Y van a ver que muchas cosas del cuadro clínico se parecen por estas cosas de las tuberías, porque la CIA, la CIB y la PSA son cardiopatías congénitas no cianógenas, porque el cortocircuito, si bien existe un cortocircuito, este es de izquierda a derecha, y las tres se caracterizan por tener un flujo pulmonar incrementado. ¿Ok? ¿Dudas? No, doc. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿va? Está bien, doc. Hasta luego.